Hola, ¿qué tal mi gente de Chavagol TV Oficial? El día de hoy lo que les voy a estar enseñando es los tipos de shock y qué es el shock en primera instancia. Para que sepan ustedes, el shock es una situación potencialmente mortal que sucede básicamente cuando hay un deficiente riego sanguíneo, lo cual va a evitar que el oxígeno llegue a varios órganos. Esa deficiencia va a causar que órganos, sistemas y tejidos funcionen inadecuadamente. Entonces, básicamente eso es el shock. Ahora, tenemos diferentes y diversos tipos de shock. Por ejemplo, cuando las extremidades están frías y pálidas, va a haber una vasoconstricción, o sea que los vasos sanguíneos se van a contraer. Esa vasoconstricción va a ser periférica, ¿ya? Y ahí nosotros podemos notar el shock hipovolémico, el shock cardiogénico y el shock obstructivo. En cambio, cuando las extremidades están calientes y sonrojadas o son rosadas, como algunos le dicen, va a haber una vasodilatación periférica. ¿Qué quiere decir? Que los vasos se van a agrandar, ¿ya? A diferencia de lo otro, los vasos se están contrayendo, en este caso los vasos se están dilatando. ¿Y a quién tenemos aquí? Al shock distributivo y al shock disociativo. Acá, por ejemplo, tenemos una buena imagen de verdad para mí, los tipos de shock, donde nos muestra, ¿no es cierto? Decíamos cuando las extremidades están frías y pálidas, tenemos obstructivo, hipovolémico y cardiogénico. El hipovolémico a la vez se divide en dos, hemorrágico y no hemorrágico. Recordemos que la hipovolemia o la disminución de el volumen de líquidos no necesariamente habla de sangre, puede ser también de otros líquidos. Justo por eso es que hay una disminución del volumen de líquidos en nuestro cuerpo. A veces, por ejemplo, hay personas que padecen de cáncer, por ejemplo, y tienen ascitis y le retiran bastante líquido ascítico, puede causar un shock hipovolémico porque está disminuyendo el volumen de líquidos que tenía en su cuerpo, y eso de verdad también puede ser perjudicial para una persona. Hemorrágico, bueno, básicamente cuando estaríamos hablando de líquidos como la sangre, pues no, ya no estamos hablando de otros líquidos, sino netamente de sangre. Ahora, el cardiogénico va a ser una falla intrínseca en el miocardio, donde va a haber un descenso en el aporte sistémico de oxígeno por un deterioro agudo o crónico de la función cardíaca, ¿no? Esto lo ocasiona ¿qué cosa? Pues los infartos en miocardio, la insuficiencia vascular aguda, arritmias, etcétera. El obstructivo va a ser la consecuencia de un fallo en el miocardio extrínseco, ¿sí? Y va a existir una obstrucción aguda del flujo en la circulación. Normalmente estamos hablando pues de obstrucciones en lo que son las arterias. Estamos hablando, por ejemplo, el taponamiento cardíaco, neumotórax, tromboembolismo pulmonar, etcétera. Todo lo que obstruya las arterias. Ya hemos visto esos tres. También existe un shock mixto o combinado, donde coexisten varios tipos de shock, o sea, varios se van a juntar, tanto los que hemos visto con la piel fría y pálida, como los que hacen que las extremidades, perdón, estén calientes y son rosadas. Eso va a ser un shock mixto o combinado. Ahora tenemos el shock distributivo, ¿no? En el cual vamos a reconocer el shock farmacológico, neurogénico, anafiláctico, endocrinológico y shock séptico. El shock séptico básicamente va a ser una respuesta inflamatoria sistémica, ya sistémica,
tras una infección bacteriana. ¿Qué se refiere? Por ejemplo, cuando ya hay una tremenda tremenda contaminación, estamos hablando ya casi que de una septicemia, ¿no? Ahora, el endocrinológico va a ser una insuficiencia córtico-suprarrenal aguda. Por ejemplo, nosotros debemos saber que encima de nuestros riñones tenemos unas glándulas suprarrenales, y esta glándula suprarrenal eh, emite hormonas, que por ejemplo es el cortisol. Entonces, básicamente, debido a todo eso, estaríamos hablando de un shock endocrinológico, porque hay una insuficiencia córtico suprarrenal aguda. Cuando hablamos de shock anafiláctico, hablamos de una reacción severa de nuestro cuerpo, por ejemplo, y es una reacción inmunológica grave, generalizada, muy grave, ya donde la lengua se inflama, la persona siente prurito, le empiezan a salir ronchas, etc, etc. Producto de una hipersensibilidad de esa persona, pero en una reacción ya grave. El shock neurogénico, vamos a hablar de una alteración del sistema nervioso central por lesión medular o bloqueo farmacológico. Básicamente estamos hablando de una alteración de nuestro SNC, de nuestro sistema nervioso central. Y el shock farmacológico, estaríamos hablando que hay unas causas farmacológicas o productos farmacológicos tóxicos que han producido este tipo de shock, o sea, a consecuencia de fármacos. Ahora, también nosotros conocemos algo como shock disociativo, que son trastornos que inhiben la utilización del oxígeno, donde va a haber una hipoxia, y normalmente son intoxicaciones por cianuro, uso de nitroprusiato sódico y sepsis, ¿no? Básicamente eso. Y bueno, espero que esta información te haya servido de mucho. Si es así, ya sabes, regálame un enorme like y suscríbete a este hermoso canal. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Chao, chao.